En el año 1999, la ciudad de Sydney es conocida por ser una ciudad que celebra el nuevo año de una manera muy potente, como lo acabas de ver. Y en el año 99, para saltar al nuevo milenio, el año 2000, o los años 2000, en la celebración del nuevo año de la ciudad de Sydney, apareció la palabra eternity, que significa eternidad. ¿Y cómo esa palabra llegó allí? Pues quiero contarte la historia de cómo esa palabra llegó allí. Es una historia preciosa. Por la década de los 30, el mundo estaba sumergido en una gran depresión. Quizás hayan escuchado sobre la gran depresión de los años 30. Había muy pocos recursos en la ciudad de Sydney, estaba completamente deprimida. No era como la que conocemos hoy en día. Había mucha pobreza, mucha necesidad, mucho pecado. Dios parecía que no estaba por ninguna parte. Y una persona llamado Arthur Stace, era un niño que nació en un hogar con padres alcohólicos. Aparte de la pobreza, aparte de esa situación, los padres, lo poco que ganaban, lo usaban para su vicio. Total que Arthur nació en un hogar muy pobre, muy deprimido. Desde muy corta edad, Arthur logró sobrevivir robando. Robaba leche, robaba comida. Y cuando fue creciendo, su manera de sobrevivencia, no había estudios, no estudió. Cuando fue creciendo, cuando él era adolescente, la manera que consiguió para sobrevivir fue unirse a los delincuentes y servirle a los ladrones. Dicen que, la biografía dice que robaba pisos y robaba todo lo que podía para sobrevivir. Así Arthur creció. Para resumir, siguió creciendo, fue a la Primera Guerra Mundial. Dice que era una persona que vivía en la calle, viviendo de la miseria, de las limosnas, para alimentar su vicio, no trabajaba, era un malviviente. Y dice que en ese periodo de su vida, lo único que interrumpió ese estilo de vida fue que se alistó al ejército para luchar en Francia en la Primera Guerra Mundial. Luego de volver de Francia, porque sobrevivió a la guerra, volvió a Sydney y se puso a vivir exactamente igual como estaba antes de ir a la guerra. Mucha hambre, mucha necesidad, mucha enfermedad. Un día, en una iglesia cristiana, organizaron algo que es como un pan por pan, le decimos nosotros. La iglesia cristiana dijo, ¿saben qué? Hoy en la iglesia hay café y bollos gratis. Pero solo le vamos a dar esto a los que primero escuchen la palabra de Dios. Si no escuchan la palabra de Dios, no hay bollos ni hay nada. Y dice que Arthur, que para ese tiempo ya era una persona mayor, de alrededor de 40 y algo de años, fue con sus compañeros maleantes, pero fue solo para tomar el café y el bollo, porque había hambre. Pero ese día, Arthur escuchó la palabra de Dios, que le transformó inmediatamente. Aleluya. Dice él en su biografía que ese día, ese fue el último día que él bebió, fue el último día que él robó, fue el último día que vivió sin esperanza. Ese día, el Señor Jesús cambió su vida para siempre. Amén. La biografía de Arthur avanza y dice que un par de años después de haber estado en la iglesia, crecer, de vivir esa experiencia de transformación, escuchó una prédica acerca de la eternidad. Y en esa prédica, su corazón fue impactado por algo que dijo el predicador. El predicador era un predicador conocido desde esa época, y hay unos comentaristas que dicen que era un predicador que se ceñía muy bien a lo que tenía escrito. No era alguien que hablara fuera del esquema que tenía de la prédica. Pero ese día, ese hombre dice que se salió de lo que tenía escrito
púlpito y comenzó a llorar delante de la congregación y decía: ojalá que yo pudiera gritarle a toda la ciudad de Sydney estas palabras: eternidad, 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 decía el predicador. Y Arthur estaba ahí sentado y escuchaba a ese predicador, pero cada vez que escuchaba la palabra eternidad, 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 él dice en su biografía que sentía como el Señor golpeaba su corazón, golpeaba su corazón. Al salir de la prédica, él no sabía cómo, pero él entendía que Dios le estaba llamando a alcanzar a otros con el mensaje eterno del Evangelio. Y dice Arthur que en ese primer día él buscó su bolsillo, no tenía dinero, pobreza, había algunas cosas que todavía no habían sido superadas. Y dice que metió su mano en el bolsillo y consiguió un pedazo de pizza. Y le llegó una idea. Y donde estaba parado en la calle, escribió la palabra eternidad en la acera, en el suelo. Ese sería el día en que Arthur comenzaría un potente y misterioso servicio al Señor. Porque Arthur estuvo 30 años, todos los días, salía 2 o 3 horas antes de que saliera el sol y iba por las calles escribiendo la palabra eternidad. ¿Por la anterior? Hay muy pocas fotos de Arthur. Estuvo 30 años escribiendo la palabra eternidad en el piso. Diga conmigo: eternidad. Este Arthur era analfabeta. Dice en la biografía que su esposa tenía que leerle las cartas porque no sabía leer. Y su esposa tenía que escribirle la respuesta porque no sabía escribir. Pero ese día, él todavía testifica que no sabe cómo pasó, pero lo único que él sabía escribir de una forma tan hermosa, una letra cursiva inglesa se llama ese tipo de letra. Él no sabe cómo le salió. ¿Sí lo pueden ver? Por la imagen del puente. La forma es muy importante, porque esa caligrafía es de una persona que no sabe escribir y no sabe leer. ¿Me dando cuenta cómo Dios obra de una manera tan tremenda? Arthur comenzó a escribir esa palabra por muchos años, salía antes de que saliera el sol, y por muchos años en la ciudad de Sydney comenzó una inquietud. ¿Qué es esto? La gente salía y en la salida del metro, en la calle, en los lugares públicos, de repente comenzaban a leer la palabra eternidad. Dice Arthur que él se preparaba para escribir la palabra cada 100 pasos. Cada 100 pasos se detenía y escribía eternidad. Diga conmigo esa palabra, diga eternidad. Eternidad. La gente en Sydney comenzó a... ¿Algo cambiaste? ¿Qué pasó? ¿Algo suena? La gente comenzó a preguntarse: ¿quién estaba escribiendo esta palabra? Pero nadie daba con el responsable. Por muchos años nadie sabía. Arthur se congregaba en su iglesia, era un predicador. Todos los sábados dice que se paraba en la misma calle, en la misma esquina, a predicar a Cristo en la ciudad de Sydney. Todos los sábados, pero también todos los días, sin detenerse. Se levantaba a la madrugada y hacía sus caminatas de 2 y 3 horas escribiendo eternity. Alguien calculó y estiman que Arthur escribió la palabra eternidad más de 500,000 veces en 30 años. Un día, después de muchos años, los periódicos, no había televisión, no como la conocemos ahora, los periódicos comenzaron a hacer una investigación para saber quién era el responsable. Arthur cuenta que un día se dio cuenta de que alguien empezó a sabotear su trabajo evangelístico, porque donde estaba la E ponían una M.
Y entonces la palabra eternidad se convertía en maternidad. Y él tuvo que hacer un trabajo de comenzar a repasar sus rutas, las rutas que hacía en el día. Durante un tiempo había un saboteador que le cambiaba la E por la M. Y él se devolvía y colocaba una E más grande, borraba la M y colocaba una E. Borraba la M y colocaba nuevamente la E. Dice que durante 26 ocasiones lo detuvo la policía, porque ya para ese tiempo había una ley donde decía que no podía rayar la vía pública. Durante 26 veces intentaron arrestarlo, pero él se defendía siempre de la misma manera. Le decía: usted, policía, no me puede detener. ¿Por qué? Porque la instrucción que yo tengo de escribir esta palabra aquí es mayor que la que usted tiene al querer arrestarme. Y quiero que sepa, en ese tiempo dice que los policías juraban fidelidad poniendo la mano en la Biblia. Y Arthur decía: la palabra eternidad viene de la Biblia, en la cual usted juró que serviría a esta nación. Le puedes dar un aplauso al Señor por eso. Ese es el testimonio de Arthur. Impactó tanto a la sociedad de la ciudad de Sydney. La historia está para leerla. Les compartiré un extracto de la biografía más tarde en el grupo, sí, para que quiera leerla un poco más. Pero Arthur y la palabra eternidad se convirtieron en una marca registrada de la ciudad de Sydney. Dice que la ciudad avanzó. Conoció a Arthur un día. Un periodista de estos que investigan lograron pillarlo y lo descubrieron como tal. Se hizo público, le hicieron entrevistas en radio, salió en los periódicos, y todo el mundo de la ciudad de Sydney conoció al predicador Arthur Stay, el responsable de que la palabra eternidad fuera conocida por toda la ciudad de Sydney. Y yo reflexiono y digo: un alcohólico, ladrón, que fue regenerado por el poder de Dios, claro, no puso excusas a sus limitaciones. Analfabeta, un hombre mayor, de edad madura, alrededor de los 45 años tenía Arthur cuando conoció al Señor. Con malos hábitos y malos recursos, un hombre de clase obrera, trabajaba en el sistema de recolección de residuos de la ciudad de Sydney. Era un obrero. Y ese hombre no tuvo excusa para salir a hacer lo que el Señor le había ordenado. Arthur no tuvo excusa para servir al Eterno, proclamando la eternidad. A él se le conoce como Mr. Eternity. Puedes buscar su historia en internet como Mr. Eternity. Diga conmigo eso, diga Mr. Eternity. Traduce Señor Eternidad. Arthur es conocido como el Señor Eternidad. Pues, amado, esta es la historia de esa palabra. Porque esa palabra fue incluida en la celebración del Año Nuevo en el año 99 en Sydney. Porque Arthur obedeció la voz de Dios. Amén. ¿Qué te está impidiendo obedecer la voz de Dios? ¿Sabes que nosotros somos los señores y las señoras, en el caso de las damas, eternidad para esta generación? La gente tiene que conocer que hay una eternidad existiendo, hay una eternidad esperándonos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Y somos nosotros como Arthur los desafiados a que esa ciudad sea conocida. ¿Sabe? La ciudad de Sydney, como ya te había dicho, tomó esta caligrafía y esta palabra y la registró como un producto público, lo que se puede usar, pero como alguien que algo no puede ser copiado fuera de los propósitos por los cuales fueron usados en la ciudad de Sydney. Luego esta palabra y la obra de Arthur fue conocida en los Juegos Olímpicos que se hicieron en Sydney. Volvió a aparecer la palabra eternidad.
Y todo porque un obrero sin dinero, ex alcohólico, decidió hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Aleluya. Hoy nosotros estamos hablando aquí de Arthur. Murió en 1967, 10 años antes de que yo naciera, murió Arthur. Año 2024. Y podemos decir que este hombre, la historia de este hombre es de una profunda inspiración para todos los que queremos y compartimos el mensaje de eternidad. ¿Sabes? El texto bíblico que usó el predicador ese día en el cual Arthur recibió esta comisión fue Isaías 57:15. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y el humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Aleluya. Isaías 57:15 era la base del mensaje de aquel predicador que impactó el corazón de Arthur. Y este es la segunda cosa que quiero decirte de la eternidad, porque el domingo pasado mencionamos la primera. La eternidad es un atributo absoluto de Dios. Los que no vinieron pueden tomar nota. La eternidad es un atributo absoluto de Dios. Pero número 2, la eternidad es la habitación de Dios. Él habita en la eternidad, dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él habita en la eternidad. Amén. Ahora quiero que vaya conmigo a echar otro vistazo a la eternidad. La semana pasada mencionábamos la transfiguración como un vistazo a la eternidad. Vaya conmigo a Lucas 20, del 27 en adelante. Lucas 20, del 27 al 38, dice así: llegando entonces algunos saduceos, los cuales niegan la resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Pero hubo una mujer hubo una familia que tuvo 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijo, y lo tomó el segundo, el cual también murió sin hijo, y así el tercero, y así hasta los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, y le preguntaron: en la resurrección, Señor, en la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Y el verso 34 el Señor dice: los hijos de este siglo se casan y se dan el casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel tiempo. La palabra siglo ahí también se traduce como tiempo. Escuche por favor: los que fueron tenidos por dignos de entrar a la eternidad y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir. ¿Qué no pueden hacer? ¿Qué no pueden hacer los que llegan a la eternidad? No podemos morir. Dice: pues son iguales que los ángeles y son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí en este lugar ahora? Al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los que dice, en cuanto a que los muertos han de resucitar, dice el verso 37, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Porque en Él todos viven. ¿Cuántos celebran esa verdad en el nombre del Señor? Aleluya. En Dios todos viven. Amado, Dios es vida. Amén. Y vida eterna. Amén. Para
los que deciden creer en sus promesas. Los saduceos querían prender al Señor acerca de la resurrección, poniéndole una situación tonta acerca de quién sería una mujer luego que ha pasado por los brazos de 7 hermanos. Le faltaba entendimiento. No tenían una mente abierta hacia las cosas del Espíritu. Eran carnales. ¿Alguien me está escuchando? Lo carnal te impide ver la eternidad. Lo material nos impide ver lo que está delante de nosotros. Por eso el Señor dice que nosotros debemos sembrar para las cosas del Espíritu. Porque el que siembra para las cosas del Espíritu cosechará vida. Pero el que cosecha para las cosas de la carne cosechará muerte. El que siembra para la muerte, para la carne, cosecha muerte. Qué tremendo es esto. Hay una resurrección y hay una primera. Dentro de esa resurrección hay una primera y una segunda. Y quiero que echemos un vistazo muy rápido a eso. Daniel 12, 1 al 3 dice, tome nota por favor. Dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo le dice el ángel a Daniel, le dice, será libertado tu pueblo. Escucha esta frase, todos los que se hallen escritos en el libro. Diga conmigo el libro. Tenga esto en mente. Todos los que se hallen escritos, ¿dónde? En el libro. Diga fuerte, ¿dónde? En el libro. Verso 2 dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero escuchen, por favor, esta diferencia. Unos serán despertados para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Escuche, la gente que muere será despertada, pero unos para una cosa y otros para otra. ¿Me está siguiendo, por favor? Amén. Muchos de los que duermen del polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Para qué será despertado usted? Dígame algo, por favor. Para la vida eterna. Diga para la eternidad, aleluya. Diga eternidad. Aleluya. Y dice el verso 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aleluya. Esa es la propuesta de Dios. La gente cree que con la muerte, hay gente que está anhelando la muerte porque piensa que será el fin. Pero la muerte no es el fin. La muerte física no es el fin. La muerte física solamente es una transición a lo que viene. Todos entraremos a la eternidad, pero escuchen, hay dos caminos. La muerte es una encrucijada que te hace tomar uno de los dos posibles caminos. El primer camino se puede conseguir en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Dice que porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Dice Pablo que luego nosotros, los que vivimos, él pensando que viviría hasta este momento, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Aleluya. Alguien quiere estar siempre con el Señor aquí, aleluya. Y dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Te estás dando cuenta? Les decía el domingo pasado que la visión de la transfiguración era una provisión en medio de los problemas.
Porque cuando tú estás pasando alguna necesidad, cuando tú estás teniendo una vida que se parece un poco a la de Arthur, sí, tendrías muchos motivos para quejarte y hasta para resentirte con Dios. Pero cuando tú recibes ese mensaje poderoso de eternidad en tu corazón, tú dices: nada me puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Cuando la persona recibe la revelación de la eternidad, eso cambia su vida, cambia su forma de vivir, porque entiende que no importa lo mucho que tenga aquí o lo poco, nada le puede hacer perder su objetivo, que es disfrutar de la eternidad que Dios nos regala en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. La muerte es una encrucijada. Y hay unos que viviremos con Cristo para siempre. Apocalipsis 26 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte, el que participa, el que es incluido en la primera resurrección. Hay dos. La primera es la de los muertos en Cristo. Por eso es que el bautismo dice: en Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Amén. En Cristo estoy juntamente crucificado. Amén. Y ya no vivo yo, dice, y lo que vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Aleluya. Porque ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Cuántos le dicen amén al Señor que estamos hablando? Bienaventurados y santos son los que tienen parte de la primera. Amén. La segunda muerte, ¿por qué son bienaventurados? Porque la segunda muerte no tiene potestad de esto. No se escucha, hay una primera muerte y hay una segunda. La primera muerte es la que conocemos de este lado de la eternidad, cuando la gente se muere. Amén. Su cuerpo ya lo resiste, el alma y el espíritu, y el cuerpo se comienza a descomponer. Esa es la primera muerte. Es un juego de niños la primera muerte. Porque a la que hay que tener el temor es a la segunda. Dice que los que participan de la primera resurrección son bienaventurados porque se escapan de la segunda muerte. O sea que algunos de nosotros quizás podemos morir hoy o mañana, pero no tenemos que preocuparnos de la primera muerte. Tenemos que preocuparnos de la segunda muerte. Porque si yo muero en Cristo, yo participaré de la primera resurrección para estar por la eternidad con el Señor. Pero los que de la segunda muerte, dice, los de la primera resurrección son bienaventurados porque se escapan de la segunda muerte. Dice, la segunda muerte no tiene potestad. La palabra potestad significa autoridad, dominio. A usted el enemigo no lo va a reclamar para llevarlo al infierno. Usted es propiedad de Dios, aleluya. Dije que usted es propiedad de Dios. El enemigo no tiene nada en ti. No le perteneces al maligno. Le pertenecemos a aquel que nos compró con su sangre preciosa. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Esa es la revelación de la eternidad en el Evangelio del Señor. Y dice que no solamente la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros, sino que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinaremos con Él 1000 años. La segunda resurrección se describe en Apocalipsis también 20, pero del 11 al 15. Dice la Escritura que, dice Juan, dice, y vio un trono blanco y al que estaba sentado en él, del cual, dice, huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Para quién no se encontró el lugar? Para la tierra y el cielo. ¿Me está siguiendo, por favor? Amén. ¿Para quién no se encontró el lugar?
para el cielo y la tierra. Por eso es que el Señor nos dice: ama mi palabra, escudriña mi palabra. No solamente porque a ti te puede parecer que en ella está la vida eterna, no solo por eso, es que el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Pasó el cielo y pasó la tierra, no se encontró lugar para ellos. Verso 12: y vi a los muertos, grandes y pequeños, y podríamos agregar ricos y pobres, como Arthur, o como cualquier persona que usted, como decía el devocional de Rick Warren, hoy, si usted quiere mantenerse humilde, solamente piense en usted como un ser humano. Usted no es nada más que eso. Que tenga mucho, que tenga poco, no quiere nada que usted sea humilde, porque la verdad es que usted no es nada sin Dios. Y ya los muertos, grandes y chicos, bonitos y feos, altos y delgados y bajitos, gordos y delgados, a todos los muertos, digan los muertos, de pie delante de Dios. Esto está tremendo. Y los libros fueron abiertos. Te dije que tuvieras en tu mente la palabra del libro de Daniel. Los que no sellaron el libro. El libro vuelve a aparecer en Apocalipsis. Cerca de 2600 años después, aparece nuevamente el mismo libro, el libro de la vida. Y dice que los que no fueron abiertos, dice que los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Dios no te juzga por lo que dices, Dios te juzga por tus obras. Por eso la Biblia dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Obras, frutos, que se vea que rindes tu vida al Señor. Eso lo entendió Arthur. Eso lo entendió Arthur. Su vida fue transformada y comenzó a servir a Dios hasta impactar a una ciudad tan importante como la ciudad de Sydney, la cual lo recuerda aún hoy. Amén. En su biografía se lee algo de un arquitecto que fue contratado para hacer la remodelación de una plaza muy importante en Sydney. Y este hombre presentó en su esquema, en su plano, un pequeño monumento a Arthur Stein. Y le preguntaron: ¿qué es esto? ¿Por qué pones esto aquí? ¿Qué es esto? Nadie te está pidiendo esto. Y este hombre dice: es que yo escuché a Arthur cuando era un niño predicar acerca de la eternidad, y mi vida cambió para siempre. Y yo quiero, como responsable de este proyecto, que ustedes me permitan en todo este espacio dedicar 6 metros cuadrados para honrar la vida de este hombre. Y puedes buscar un pequeño recordatorio. Es una escultura, la verás en internet, donde él aparece agachado como en la foto, escribiendo: Eternity. Un analfabeta pobre que le entregó su corazón al Señor impactó a una ciudad con el mensaje del Evangelio. Nosotros lo podemos hacer también aquí en Barcelona. 60, 50 años después, el hombre decía: yo escuché la predicación de Arthur. Ese hombre hablaba eternidad, eternidad, eternidad. Uno no sabe cómo puede germinar la semilla, pero de que va a germinar, va a germinar. Y no te desmotives, sigue predicando aunque te ofendan. Amén. Aunque no te presten atención. Amén. Con que uno escuche, con que uno te reciba. Amén. Sigue predicando. Amén. No te enfoques en el qué dirán, ni siquiera si te ven o no el pastor, los hermanos de la iglesia. Tú sigue predicando. Amén. El ministerio de Arthur fue un ministerio escondido por más de 25 años hasta que lo descubrieron. No buscaba la gloria del hombre. No le interesaba servirle al hombre. Alguien me está escuchando en esta hora. Amén. Salía cuando el sol no se había puesto, justamente porque no quería que nadie lo viera. Él sabía
que con que lo viera Dios era suficiente. Amén. A su nombre sea la gloria. Amén. Amén. Y dice que los muertos pasaron frente a ese libro y fueron juzgados según sus obras. Verso 13. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos. O sea que cuando se da este momento de la eternidad, el juicio del gran trono blanco, hay gente en el Hades. ¿Alguien está escuchando? Amén. Porque dice que el Hades, dice ahora un momentico, los estaban reservando aquí mientras llegaba este momento. Y los pone delante del trono para ser juzgados. Es como cuando un delincuente es tomado infragante y lo meten en la prisión esperando juicio. Así está la gente que se muere sin Cristo. Por lo menos eso nos enseña la Biblia. Y si la Biblia lo dice, es verdad. Amén. Amén. El Hades entrega a los muertos y dice que fueron juzgados cada uno según sus obras. No tenían abogado. Pero el que cree en Cristo dice que abogado tiene. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el verso 15 es demoledor. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago De de fuego. fuego. Dale un aplauso a Dios por su palabra. Podríamos incluso pensar un poco en que estamos disertando acerca de los pasos para entrar a la eternidad. Amén. Sí, porque estamos hablando que la puerta es una. Le decía al grupo que vino a la reunión de conexión abierta a las 10 que evangelizando el viernes nos enfrentamos a 3 musulmanes y para no ser un poco pedantes, los escuchamos y nos predicaron la fe musulmana el viernes. Pero al terminar yo les dije, solamente hay un camino. Su nombre es Jesús, Él es la puerta. Él es la piedra que desecharon los edificadores. Él es la verdad. Él es la vida. Amén. Tú haz lo que quieras. Ya yo elegí a Cristo. Y hay gente que piensa como estos saduceos de la resurrección, que si no puede haber resurrección, porque hay gente que piensa que reencarna en un animal, tú tienes que portarte bien si quieres ser un león, porque si te portas mal serás una cucaracha. O hay gente que vuelve a nacer, no reencarna en un animal, sino que reencarna en otro ser humano, porque necesitas aprender lo que no aprendiste en la vida anterior. Pero la Biblia dice que esta es la ley, que el hombre viva una sola vez, muera y luego el juicio. Amén. Aleluya. Podemos escuchar muchas cosas, pero la Biblia es clara. Amén. La Biblia es clara. Y la gente que pueda estar escuchando este mensaje tiene que saber que tiene que tomar una decisión. Si decide creer en el purgatorio, si decide creer en que todos van a un lugar de paz. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay 2 oportunidades, o el cielo o el infierno. Y Cristo es la clave para saber dónde ir. Aleluya. Aleluya a Dios. No hay duda. Así que la eternidad, amado de Dios, es la habitación de Dios. Y Él en su amor nos quiere llevar allí. Amén. Y no voy a entrar en ese tema, pero se me ocurre mencionar que por eso es que la Biblia dice de una transformación del cuerpo, porque este cuerpo se está desgastando, con el tiempo se desgasta. Pero el Señor en la transfiguración que vimos el domingo pasado, dice que su cuerpo se cambió y sus vestiduras, aún sus vestiduras cambiaron. Su rostro resplandeció como el sol. Su cuerpo fue transformado. Y era el regalo de un vistazo de la eternidad que le regaló a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y quedó escrito para nuestro provecho. Tú recibirás un cuerpo capacitado para vivir en la eternidad. Dice que esto corrupto se vestirá en incorrupción. Amén. Y esto que no tiene gloria será revestida de la gloria
de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, para los que están tomando nota, número 1, la eternidad. Número 1, la eternidad es un atributo absoluto de Dios. Número 2, la eternidad es la habitación de Dios.